El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Los creyentes no deben esperar a ser llenados por el Espíritu Santo, porque ya ha descendido a ellos. Lo único que deben esperar es que ellos mismos cumplan las condiciones para que su espíritu sea llenado de poder, esto es, que la cruz penetre más profundamente en ellos con una incisión mayor. Si son fieles en obediencia y fe, al poco el poder del Espíritu Santo saturará su espíritu y fortalecerá su hombre interior para la vida y la obra de Dios. Muchos reciben su poder inmediatamente después de haberse rendido al Señor, porque ya cumplían las condiciones previas para ello. Esta invasión de poder de Dios en nosotros, este relleno de su espíritu, tiene lugar en el espíritu humano. Es el hombre interior y no el exterior el que es activado por su poder y se hace fuerte. Es importante que esto sea reconocido, puesto que nos ayuda a ejercitar una fe simple en nuestro deseo de ser llenos del Espíritu Santo, Ga. 3:14, en lugar de esperar determinadas sensaciones corporales como, por ejemplo, agitaciones, sacudidas o ser lanzados al suelo. Pero igualmente los cristianos deben vigilar para no usar la fe como una excusa para no experimentar el recibir el poder del Espíritu Santo. Si las condiciones previas son cumplidas y la actitud de los creyentes es firme, Dios cumplirá su promesa. Tras leer los versículos siguientes de Efesios 3 sobre la aprehensión, conocimiento y relleno, estamos convencidos de que este fortalecimiento de poder en el hombre interior le hace altamente sensible. Como el cuerpo. El espíritu tiene sus propias funciones y vivencias. Antes de la afluencia de poder por parte del Espíritu Santo, es difícil que los creyentes noten el poder intuitivo de su espíritu, pero más tarde su fuerza intuitiva es fácil de distinguir y descubrir. Al recibir la energía el hombre interior, su poder intuitivo aumenta. Los creyentes son capaces de sentir sus más leves movimientos. El efecto resultante de tener el espíritu lleno del poder de Dios es concederle pleno dominio sobre el alma y el cuerpo. Cada deseo, pensamiento, sensación e intención es ahora gobernado por el espíritu. El alma ya no actúa de modo independiente, pasa a ser el mayordomo del espíritu. Además, por medio del espíritu del creyente el Espíritu Santo puede impartir la vida de Dios al hombre sediento y moribundo. Sin embargo, este lleno del Espíritu Santo difiere del bautismo en el Espíritu Santo porque este último tiene como propósito el servicio, en tanto que el primero resuelve el problema de la vida. Naturalmente, va a afectar al servicio también. Andando según el Espíritu. La transformación de un estado anímico a uno espiritual no garantiza que los creyentes ya no van a andar según la carne de nuevo. Por el contrario, siempre existe el peligro de volver a ella. Satanás está siempre ojo avisor para aprovechar toda oportunidad que pueda hacerles caer de su elevada posición a una vida inferior e inaceptable. Por ello es necesario que los hijos de Dios estén siempre alerta y que sigan al Espíritu para ser siempre espirituales. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ro. 8, 4-6. Seguir al Espíritu es andar en sentido contrario a la carne. No seguir al Espíritu es andar según la carne. Muchos cristianos oscilan entre uno y otro, a veces siguen al uno, luego, al otro. Deberían andar de acuerdo solo en conformidad con el hombre interior, lo que quiere decir andar según la intuición del espíritu y ni un instante según el alma y el cuerpo. Si siguen al espíritu de esta manera pensarán, invariablemente, en las cosas del espíritu. Y el resultado será vida y paz. Vivir en el espíritu significa andar según la intuición. Es tener toda nuestra vida, servicio y actividad en el Espíritu, siempre gobernados y fortalecidos por Él. Esto proporciona vida y paz al santo. Puesto que no puede
Permanecer en un estado espiritual a menos que ande según el Espíritu. El cristiano debe saber y entender las diferentes funciones y leyes del Espíritu si quiere andar bien. Vivir según el Espíritu es la tarea diaria de todo cristiano. Debiera saber que no puede vivir con el más alto de los pensamientos ni con los sentimientos más nobles. Debemos caminar según la guía que nos es concedida por medio de la intuición. El Espíritu Santo expresa su sentimiento a través de la delicada sensibilidad de nuestro espíritu. No opera directamente sobre nuestra mente, induciéndonos a pensar en algo de un modo repentino. Toda su obra la hace en nuestra profundidad más escondida. Si queremos saber su voluntad, debemos conducirnos de acuerdo con la intuición de nuestro espíritu. Algunas veces, sin embargo, podemos sentir algo sin llegar a entender qué significa, qué nos exige, qué nos comunica. Cuando esto nos ocurra, debemos entregarnos a la oración, pidiendo que nuestra mente sea abierta y entienda. Una vez que hemos captado el significado de aquello que hemos percibido intuitivamente, debemos comportarnos en consecuencia. Nuestra inteligencia puede ser iluminada repentinamente para que entienda el significado de la intuición, pero no hemos de seguir los pensamientos abruptos que se originan en la mente carente de intuición. Únicamente la enseñanza intuitiva es representativa del pensamiento del espíritu. Y esto es lo único que debiéramos seguir. Andar así en el espíritu requiere confianza y fe. Ya hemos visto antes que todas las buenas acciones de la carne muestran una actitud de independencia en relación con Dios. La mismísima naturaleza del alma es independencia. Si los creyentes actuasen de acuerdo con su pensamiento, sentimiento y deseo, no necesitarían pasar tiempo ante Dios esperando su guía. Los que siguen los deseos del cuerpo y del pensamiento, EF 2:3, no tienen por qué esperar en Dios. A menos que los creyentes no se den cuenta de cuán inútil y extremadamente débil es su búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios, nunca llegarán a cultivar un corazón confiado en Él. Para recibir la guía de Dios en el Espíritu debemos esperar en Él y renunciar a tener como guías espirituales a nuestros pensamientos y sentimientos. Recordemos que cualquier cosa que hagamos al margen de la confianza en Dios será producto de la carne. Con temor y temblor hemos de esperar en Dios para que nos muestre su guía en las profundidades interiores. Esta es la única manera de andar según el Espíritu. Caminar de este modo requiere fe por parte del creyente. Lo opuesto a la vista y al sentimiento es la fe. Ahora bien, la persona anímica es la que se asegura aferrándose a las cosas que ve y siente, pero la persona que sigue al Espíritu vive por la fe, no por la vista. No será perturbada por la falta de ayuda humana, ni será conmovida por la oposición humana. Puede confiar en Dios incluso en la más absoluta oscuridad porque tiene fe en Dios. Y es porque no depende de sí mismo que puede creer en el poder invisible mucho más que en su poder propio y visible. Andar según el Espíritu implica la iniciación de la obra por medio de la revelación y la ejecución de la misma a través de la fuerza de Dios. Frecuentemente los creyentes ruegan a Dios que les dé poder espiritual para una obra que no les ha sido revelada por intuición. Esto es sencillamente imposible, porque lo que es de la carne es la carne. Por otro lado, los creyentes conocen frecuentemente la voluntad de Dios a través de una revelación en su intuición, pero utilizan sus propias fuerzas a la hora de ponerla en práctica. Esto es igualmente imposible, porque ¿cómo pueden empezar en el Espíritu Santo y acabar en la carne? Los que siguen al Señor deben llegar a la conclusión de que no se puede confiar en la carne. Deben reconocer que son incapaces de originar ideas buenas y tienen que admitir que no tienen poder para realizar el trabajo del Espíritu Santo. Todo pensamiento, inteligencia, conocimiento, talento y don, cosas que el mundo tan supersticiosamente adora, debe ser apartado, a fin de poder confiar en el Señor exclusivamente. El pueblo del Señor debiera persistentemente admitir su propia incompetencia y falta de valor. No debiera iniciar nada sin
recibir su orden de Dios, ni intentar ejecutar la voluntad de Dios confiando en las propias fuerzas. Para vivir según el Espíritu debemos movernos de acuerdo con el delicado sentido de intuición y depender de su capacitación para el cumplimiento de la tarea revelada. Empezaremos bien si seguimos a la intuición en lugar de seguir al pensamiento, sentimiento o afecto, y acabaremos bien si esperamos en el poder del Espíritu y no en nuestro talento, fuerza o habilidad. Tened en cuenta simplemente que en el momento en que dejamos de seguir nuestro sentido intuitivo, en ese mismo momento empezamos a andar según la carne y acabamos ocupándonos de las cosas de la carne. Esto, a su vez, inyecta muerte en el espíritu. Solamente si no andamos de acuerdo con la carne, podemos andar según el espíritu. Nuestro objetivo es ser un hombre espiritual, pero no un espíritu. Si reconocemos esta distinción, nuestras vidas no serán nunca mecánicas. Hoy somos seres humanos y lo seremos eternamente, empero, el mayor logro de un ser humano es desarrollarse en un hombre espiritual. Los ángeles son espíritus, no tienen alma ni cuerpo, pero nosotros los hombres tenemos los dos. Hemos de ser hombres espirituales, no espíritus. El hombre espiritual debe seguir conservando su alma y su cuerpo, de otro modo será reducido a un mero espíritu en lugar de un hombre. No, por hombre espiritual se entiende al que está bajo el control de su espíritu, que se ha convertido en el órgano principal de toda su persona. No nos equivoquemos en este punto. Un hombre espiritual retiene su alma y su cuerpo, ya que el ser espiritual no aniquila estos órganos ni sus respectivas funciones, y estas son las que convierten al hombre en lo que es. Así que, aunque el hombre espiritual no vive por ellos, tampoco los ha reducido a la nada, sino que han sido también renovados a través de la muerte y la resurrección, de tal modo que están unidos al espíritu y se han convertido en instrumentos para su expresión. De aquí que la emoción, la mente y la voluntad permanezcan en el hombre espiritual, pero están enteramente supeditadas a la guía de la intuición. La emoción de un hombre espiritual está por completo bajo la regulación de su espíritu y no ya al arbitrio de su propio capricho. No bloquea al espíritu ni resiste sus impulsos porque ya no insiste en sus propias simpatías y sentimientos. La emoción se goza ahora en lo que al espíritu le agrada, ama. Aquello que el espíritu dispone, siente simplemente lo que el espíritu autoriza. Se ha convertido en su vida. Cuando el espíritu estimula, la emoción responde. La mente del hombre espiritual coopera igualmente con el espíritu, sin vagar por su cuenta como en el pasado. No se opone a la revelación del espíritu con razones y argumentos ni perturba la paz del espíritu con pensamientos confusos, ni se rebela contra el espíritu jactándose de su propia sabiduría. Más bien al contrario, la mente coopera por completo con la intuición al avanzar en el peregrinaje espiritual. Si el espíritu descubre alguna revelación, la mente discierne su significado. La mente ayuda al espíritu si éste entra en combate. Si el Espíritu Santo desea enseñar alguna verdad, la mente ayudará al espíritu a entender. El espíritu tiene, no obstante, autoridad para detener la actividad de la mente. El hombre espiritual también conserva su voluntad, aunque tampoco es ya independiente de Dios, sino que decide según los dictados del Espíritu, al haber abandonado el yo propio como centro. La voluntad ya no insiste en su propio deseo como antes. Se ha adecuado a la obediencia a Dios. Ya no es dura y orgullosa, sino que ha sido quebrantada, y es por esto que no puede resistir a Dios o luchar contra Él. Ha sido amansada, y ha perdido su naturaleza agreste y díscola. Ahora, cuando el espíritu recibe una revelación y capta el deseo de Dios, la voluntad lo sigue. Está siempre a las puertas del espíritu, como un mensajero que aguarda todas sus órdenes. El cuerpo de un hombre espiritual está igualmente sujeto al espíritu. Puesto que ha sido limpiado con la preciosa sangre de Cristo y sus pasiones y placeres han sido absorbidos por la cruz, puede hoy servir a las órdenes del Espíritu, que se las transmite a través del alma.
En ninguna manera induce al alma a sus antiguos pecados a través de los placeres y pasiones, como hacía antes. En cambio, ahora el cuerpo responde rápido a todas las directrices del espíritu. Este último, gracias a la voluntad renovada, tiene una completa autoridad sobre el cuerpo. Ya se han terminado los días en que el cuerpo oprimía a un débil hombre interior. El espíritu de un hombre espiritual se ha fortalecido y el cuerpo está bajo su poder. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo describe la auténtica condición de un hombre espiritual, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 5:23. Por lo que el retraso del hombre espiritual que puede dibujarse según todo lo que se ha dicho hasta este momento es como sigue: 1. Tiene a Dios morando en su espíritu, que le santifica totalmente. Su vida inunda toda su persona, de tal modo que todos sus componentes viven por la vida del espíritu y funcionan en la fuerza del espíritu. 2. No vive una vida anímica. Todo pensamiento, imaginación, sentimiento, idea, simpatía, deseo y opinión ha sido renovado y purificado por el Espíritu y ha sido sometido a su Espíritu. Este órgano ya no funciona independientemente. 3. Sigue poseyendo un cuerpo, porque no es un espíritu desencarnado, pero el cansancio físico, el dolor y la necesidad no obligan al espíritu a caer de su ascendido estado. Cada miembro del cuerpo se ha convertido en instrumento de justicia. Para acabar, pues, un hombre espiritual es el que pertenece al espíritu, todo el hombre es gobernado por el hombre interior, todos los órganos de su ser están sometidos a él. Su espíritu es lo que sella su vida como única, todo procede de su espíritu, y él mismo le es completamente fiel. No dice una palabra ni realiza ningún acto que sea de su propia voluntad, sino que renuncia a su poder natural para poder sacarlo del espíritu. En una palabra, un hombre espiritual vive por el espíritu. Libro segundo. Análisis del espíritu. Primera parte. El espíritu. Capítulo 3. La obra espiritual. Cuando el creyente avanza en su camino espiritual empieza a darse cuenta gradualmente de que vivir para sí mismo es un pecado, ciertamente el pecado mayor de su vida. Vivir para uno mismo es, por así decirlo, como un grano de trigo que, habiendo caído dentro de la tierra, se niega a morir y, por lo tanto, se queda solo. Procurar ser lleno del Espíritu Santo para convertirse en una persona espiritual poderosa es pura vanidad, puesto que se persigue la felicidad individual. Si este creyente desease vivir puramente para Dios y su obra no debería considerar su propia felicidad y sentimiento. Entonces entendería el significado de la espiritualidad. Pero en lo hondo de su corazón se halla, en cambio, el amor de su alma hacia sí misma. Todos los hijos de Dios son servidores de Dios. Cada uno de ellos recibe un don de Dios, nadie es exceptuado. Mt. 25 horas y 15 minutos. Dios les da un lugar en su iglesia y provee para cada uno un ministerio distinto. El objetivo de Dios no es hacer del espíritu del creyente un depósito de vida espiritual que quedaría encenagado al poco tiempo. Si la vida de Dios se estanca en el espíritu del creyente, éste empezará a resecarse. No, la vida espiritual es para el trabajo espiritual, y el trabajo espiritual expresa la vida espiritual. El secreto de este tipo de vida se halla en el incesante fluir de esta vida hacia los demás. El alimento espiritual de un creyente no es otra cosa, ni más ni menos, que el cumplimiento de la obra de Dios. JN 4:34. El reino de Dios se resiente mucho en las manos de estos creyentes espirituales que se ocupan de la oración y el estudio bíblico y que solo atienden a sus propias necesidades espirituales. El pueblo de Dios debe, sencillamente, confiar en Dios en lo que concierne a sus necesidades físicas y espirituales. Si están dispuestos a soportar hambre para que así se cumpla aquello que Dios les ha dispuesto.
serán saciados. El alimento espiritual es el hacer simplemente su voluntad. Preocuparse de las necesidades propias es causa de carencia, mientras que el preocuparse del reino de Dios produce satisfacción. Aquel que se ocupa de los negocios del Padre y no de los suyos propios tendrá abundancia para siempre. El Hijo de Dios no debería estar ansioso por tener más ganancias, sino que debe preocuparse de conservar aquello que tiene, porque el no perder es ya una ganancia. El modo de conservar lo que ya posee es usarlo. Enterrarlo bajo tierra es un modo seguro de perderlo. Cuando un creyente permite que la vida de su espíritu fluya libremente, no solo ganará a otros, sino que se ganará a sí mismo. Uno gana al perderse a sí mismo por otros y no al atesorar para uno mismo. La vida interior de un hombre espiritual debe ser liberada realizando una labor espiritual. Si el ser interior se halla siempre abierto y libre, debe, por supuesto, estar cerrado al enemigo, la vida de Dios fluirá. Para salvación y edificación de otros muchos. En el momento que cesa el esfuerzo, en ese preciso momento se bloquea la vida espiritual. Estos dos son inseparables. Cualquiera que sea la ocupación del creyente en este mundo, Dios ha dispuesto para él cantidad de trabajo. El que es espiritual conoce su lugar en el cuerpo de Cristo y en consecuencia conoce el límite de su labor. Todo miembro tiene su utilidad y su obra consiste en hacer uso de ella. Algunos dones han sido otorgados para beneficiar a miembros particulares, mientras que otros benefician al cuerpo por entero. Un cristiano debiera reconocer los límites de su labor y circunscribirse a ese ámbito. Pero muchos fallan. O bien se retraen de su labor y así enfocan el desarrollo de su vida espiritual, o bien se exceden en sus competencias para su propio daño. El uso excesivo de las manos y los pies puede dañar a una persona tanto como el no usarlos en absoluto. Un modo cierto de perder vida espiritual es retenerla para uno mismo, como ya hemos visto, pero trabajar indiscriminadamente puede igualmente impedir la vida espiritual. El poder espiritual. Hemos de desear ser llenos del Espíritu Santo en la experiencia si es que queremos poder como testigos de Cristo y como adversarios de Satanás. Cada día son más los que buscan estas experiencias, pero habría que preguntarse, ¿qué hay tras de esa búsqueda? ¿Cuántos hay que ambicionan para jactarse? ¿Cuántos hay que desean mayor gloria para su carne? ¿Cuántos esperan que mucha gente vaya a caer rendida a sus pies? Debemos discernir el motivo por el cual solicitamos el poder del Espíritu Santo. Si el motivo no es de Dios o conjuntamente con Dios, no obtendremos el poder. El Espíritu Santo de Dios no viene a nuestra carne, solo desciende sobre el Espíritu nuevo y regenerado dentro del hombre. No podemos permitir que el hombre exterior, o sea la carne, persista, en tanto que nosotros pedimos a Dios que sumerja nuestro hombre interior, el Espíritu, en su Espíritu Santo. Mientras la carne siga intacta, el Espíritu de Dios no descenderá sobre él. Espíritu del hombre, porque el hombre se volvería más carnal y jactancioso. Todavía si le fuese otorgado el poder. A menudo se observa que el Calvario precede a Pentecostés. El Espíritu Santo no está dispuesto a otorgar poder a hombres y mujeres que aún no han sido tratados por la cruz. El sendero que lleva a la Jerusalén celestial pasa por el Calvario. Solo aquellos que han sido conformados a la muerte del Señor pueden recibir el poder del Señor. La palabra de Dios asegura que, sobre carne de hombre, el santo óleo de la unción no será derramado, ex 30 horas y 32 minutos. El aceite santo de Dios no será derramado sobre la carne, tanto si está muy manchado o altamente purificado. Donde la marca de la cruz no ha dejado su huella, allí estará ausente el óleo del Espíritu. En la muerte del Señor Jesucristo, Dios pronuncia su veredicto sobre todos los que están en Adán, todos tienen que morir. Del mismo modo que el poder celestial no descendió hasta que murió el Señor Jesús, el creyente no ha de esperar ese
Poder si todavía tiene que conocer la muerte del Señor Jesús en su experiencia. Históricamente, Pentecostés siguió al Calvario. En la experiencia, ser llenos del poder del Espíritu Santo sigue a nuestra identificación con la cruz. La carne es condenada para siempre ante Dios y por Dios es sentenciada a muerte. No estaremos intentando lo imposible si no deseamos su muerte, antes al contrario pretendemos adornar la carne con el Espíritu Santo para que sea más poderosa en el servicio. ¿Cuál es nuestra intención, después de todo? ¿La atracción personal? ¿Fama? ¿Popularidad? ¿La admiración de los creyentes espirituales? ¿El éxito? ¿Ser agradable a los hombres? ¿Nuestra propia edificación? Los que tienen sus motivaciones entremezcladas, los de doble ánimo, no serán aptos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quizá nosotros juzguemos que nuestros motivos son puros, pero nuestro sumo sacerdote, a través de diferentes circunstancias, nos capacitará para conocer nuestro auténtico sentir. Y hasta que no veamos que nuestra labor ha fallado y ha sido rechazada, no discerniremos la intención verdadera de nuestro corazón. Todos los que han sido usados por el Señor han seguido este camino. El momento en que recibimos el poder es después que la cruz ha hecho su labor. Pero no es cierto que hay muchos hijos de Dios que, aun sin haber pasado por la experiencia más profunda de la cruz, son de igual modo poderosos en el testimonio y parece que son grandemente usados por el Señor. La Biblia indica que existe un óleo muy parecido al óleo santo de la unción, ex 30 horas y 33 minutos. Está compuesto del mismo modo que el santo óleo de la unción, pero no es el mismo. No creáis en vuestro éxito ni os sintáis halagados por vuestra fama. Tened solo en cuenta si estáis seguros de que la vieja creación, incluyendo todo aquello que viene de nacimiento, ha pasado por la cruz. Cualquier poder que poseamos antes de que la carne haya sido muerta no es el poder del Espíritu Santo. Los que con visión espiritual viven al otro lado del velo pueden apreciar que este tipo de éxito no tiene el menor valor espiritual. Solo después de que una persona ha condenado de verdad su carne y empieza a andar según el Espíritu recibirá el poder real de Dios. De otro modo sería su carne la que sería revestida con poder espiritual. ¿Cómo es posible que el Espíritu reciba algún poder especial si la carne no ha experimentado la muerte, sino que la carne gobierna con su propia energía e invariablemente suprime al Espíritu? El poder de Dios solamente desciende sobre el Espíritu que es lleno de su Espíritu. Esta es la única posibilidad. No hay otro camino para que el dinamismo del Espíritu pueda fluir. ¿No es cierto que cuando un recipiente está lleno cualquier cantidad de líquido añadido se derramará? Para recibir poder, por tanto, es necesario que muramos en nuestra vieja creación y aprendamos a andar en el Espíritu. Todo cristiano debería buscar el poder del Espíritu Santo. Entenderlo mentalmente no es suficiente. Su espíritu ha de ser inundado por el poder celestial. La efectividad de nuestra labor depende de si se ha tenido la experiencia de ser sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios requiere una salida, pero, ¿en cuántos podrá encontrar esa salida? Hay impedimentos que pueden ser pecados, orgullo, frialdad, egoísmo o confianza en la vida anímica. El poder de Dios no tiene salida. Tenemos otras, demasiadas, fuentes de energía además de la suya. Al buscar el poder del Espíritu Santo debemos mantener la mente clara y la voluntad viva, para así guardarnos de las falsificaciones del enemigo. También debemos permitir que Dios elimine en nuestra vida cualquier cosa pecaminosa, injusta o dudosa, para que así nuestro ser por entero sea presentado al Señor. Entonces deberíamos aceptar la promesa del Espíritu Santo por la fe, Ga. 3:14, descansar en Dios creyendo que Él cumplirá su palabra a su debido tiempo, sin olvidar su promesa, claro. Si se retrasa hay que usar la oportunidad para un escrutinio minucioso de la vida bajo su luz.
Hay que aceptar gozosamente cualquier sentimiento que acompaña su poder, pero si Dios juzga adecuado no acompañar el poder con un sentimiento, hay que creer simplemente que de verdad ha cumplido su palabra. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.